No siempre vas a recibir lo que mereces. Y no siempre vas a poder hacer algo al respecto. Puedes darlo todo, y aún así ser malinterpretado. Puedes actuar con honestidad, y aún así ser traicionado. Puedes hablar con respeto, y aún así ser ignorado. No importa cuán noble sea tu corazón, ni cuán firme sea tu intención, habrá momentos en los que alguien te tratará con injusticia, y no solo dolerá, te hará cuestionarte, te hará dudar de ti, te hará mirar al espejo y preguntarte si fallaste, si fuiste ingenuo, si podrías haber hecho algo diferente. Tal vez no. Tal vez no hiciste nada malo. Tal vez simplemente te encontraste con alguien incapaz de ver más allá de su propia sombra. Y eso también pasa. Lo que tú no puedes permitir es que esa sombra se quede contigo, que esa injusticia se convierta en una residencia dentro de tu mente. Que lo que alguien te hizo por confusión, inmadurez o egoísmo se transforme en una narrativa interna que no te suelta. Porque hay injusticias que duran segundos, pero pensamientos que se repiten durante años. Y ahí, justo ahí, es donde el estoicismo tiene algo que decirte. Marco Aurelio fue traicionado por sus aliados más cercanos. Epicteto fue esclavizado. Séneca fue obligado a quitarse la vida por órdenes del mismo emperador a quien sirvió. Y aún así, ninguno de ellos vivió buscando venganza. Ninguno convirtió su vida en un campo de batalla contra lo que le hicieron. Lo que hicieron fue otra cosa. Algo más poderoso. Algo que tú también puedes hacer. Transformaron la injusticia en virtud, el dolor en dirección, la humillación en silencio firme. Y ese silencio, esa decisión de no dejar que el daño se instale dentro, se convirtió en su estrategia secreta. No porque fueran insensibles, sino porque sabían lo que estaba en juego, su alma. Y el alma, cuando es invadida por el resentimiento, pierde su forma, pierde su centro, pierde su paz. Este video no es para decirte que lo que te hicieron no importa. Tampoco es para invitarte a fingir que no dolió. Es para mostrarte que puedes hacer algo con eso, algo diferente, algo que no te encierre, sino que te abra, que no te frene, sino que te eleve. Porque hay algo que nadie te enseña, pero que los estoicos sabían con certeza. El mayor poder que tienes no está en responder al otro, sino en no perderte a ti mismo. Y eso es lo que vamos a explorar juntos. ¿Cómo puedes usar esa injusticia, esa que te marcó, que aún pesa, que a veces reaparece en forma de rabia o tristeza, como una herramienta de construcción, como un punto de inflexión, como una línea en el suelo desde donde decides no volver a cargar con lo que no es tuyo? Antes de seguir, quiero invitarte a dejar una frase en los comentarios. No es solo un gesto simbólico, es una declaración de poder estoico. Escribe: lo que me hicieron no define lo que seré. Hazlo como quien deja una piedra en el camino, como quien suelta una mochila, como quien toma una decisión silenciosa, pero irreversible, porque lo que viene ahora no es revancha, es transformación. Cuando alguien te hiere injustamente, lo primero que sientes no es dolor, es incredulidad. Una parte de ti se niega a aceptar que eso haya pasado. Tu mente repasa cada escena, buscando entender. ¿En qué momento cambió todo? ¿Fue algo que dijiste? ¿Un malentendido? ¿Un detalle que no viste venir? Y luego, cuando ya no encuentras respuestas, llega el dolor. Y con él, una voz interna que te empuja hacia la reacción. Quiero que lo enfrentes. Esa voz te dice cosas como: haz que se dé cuenta. Demuestra que tú tenías razón. Hazle pagar por lo que te hizo. Dile a todos lo que pasó. Y ahí estás tú, debatiéndote entre el impulso y el principio, entre querer justicia y querer paz. Y es una elección que nadie puede hacer por ti.
Pero aquí está lo que los estoicos sabían. Reaccionar desde la herida solo te hace más esclavo de quien te la causó. Porque mientras tú estás atrapado intentando corregir el pasado, el otro sigue su vida y tú sigues ahí, encadenado a una historia que solo existe dentro de ti. Una historia que, cuanto más repites, más se convierte en parte de quien eres. Epicteto lo dijo con brutal claridad. No es el hecho lo que te daña, sino tu juicio sobre él. Y ese juicio no es lo que ocurrió. Es lo que tú estás haciendo con lo que ocurrió. Aquí es donde nace la estrategia estoica. No responder desde la emoción inmediata. No convertirte en eco de lo que el otro proyectó. No rebajarte al nivel de quien actuó sin conciencia. El sabio no se retira por cobardía, se retira por visión, porque sabe que hay batallas que no se ganan con palabras, sino con distancia, con tiempo, con transformación. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. No necesitas vengarte para sanar, no necesitas ser entendido para avanzar, no necesitas aclarar lo que tu vida con el tiempo mostrará por sí sola. Marco Aurelio escribió: cuando seas herido injustamente, no busques herir de vuelta. Busca no volverte como ellos, y esa es la verdadera fuerza, la que no se ve, la que no se aplaude, la que ocurre cuando eliges sostener tu dignidad, aunque nadie esté mirando. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu mente ya discutiste con esa persona? ¿Cuántas veces te imaginaste diciendo lo que no pudiste? ¿Cuántas veces quisiste retroceder el tiempo solo para actuar diferente? Y ahora, con total honestidad, ¿te sirvió de algo? ¿Cambió lo ocurrido? ¿Sanó tu corazón? Probablemente no. Porque esas escenas mentales no son reparación, son repetición. Y tú no necesitas repetir, necesitas reescribir. Aquí tienes una práctica estoica para dar el primer paso. Durante los próximos 3 días, cada vez que tu mente te lleve de nuevo a esa escena dolorosa, no trates de escapar. No la niegues. Obsérvala con distancia, como quien mira una película. Y luego repite en silencio: esto ocurrió, pero ya no tiene poder sobre mí. Hazlo con firmeza. Hazlo con compasión. Hazlo como quien se honra a sí mismo, eligiendo no revivir lo que ya no suma. Porque hay algo que tú mereces más que justicia externa: paz interna. Y esa paz no llega cuando el otro cambia, llega cuando tú decides que tu camino no se va a construir con rabia, sino con dirección. No hay cicatriz más difícil de cerrar que aquella que nadie reconoce, porque el dolor sin testigos pesa el doble. Y cuando la herida es negada, cuando nadie más la valida, cuando la persona que te la causó actúa como si nada, la mente entra en guerra, empiezas a debatirte entre el deseo de olvidar y la necesidad de justicia. Pero la justicia no siempre llega. A veces no hay disculpa, a veces no hay reconocimiento, a veces el mundo simplemente sigue, y tú te quedas ahí, con lo que nadie ve, con la historia que no se cerró, con la versión que nadie escuchó. Es entonces cuando aparece una idea peligrosa. Hasta que esto no se resuelva, no puedo avanzar. Y sin darte cuenta, conviertes esa injusticia en el eje de tu vida. Todo gira en torno a lo que te hicieron. Tu energía, tu motivación, incluso tus pensamientos más íntimos, empiezan y terminan allí. Pero el estoicismo ofrece otra mirada. No te promete que el otro cambiará, ni que algún día verás cómo la vida se lo cobra. Te ofrece algo más real, más inmediato, más transformador. Epicteto decía: si alguien te ofende y tú reaccionas, le has entregado el control de tu mente. Y ese control, aunque parezca poco, lo es todo. Porque quien controla tu mente, controla tu vida. Por eso, el verdadero estoico no espera que el otro repare. Repara a él mismo.
sin prisa, sin ruido, sin necesidad de que nadie más lo vea. ¿Cómo lo hace? Deteniéndose, observando, preguntándose con brutal honestidad, ¿quiero tener razón o quiero tener paz? Porque muchas veces, tener razón es seguir discutiendo internamente con alguien que ya ni piensa en ti. Y tener paz es decidir que tu mente no será cementerio de lo que otros no supieron valorar. Marco Aurelio, traicionado por quienes más amaba, escribió: «El daño no está en lo que me hicieron. El verdadero daño sería que eso me convirtiera en alguien que no quiero ser». Y eso, Igor, es lo que tú también puedes elegir. Puedes decidir que la injusticia no será tu identidad, que lo que te dolió no será lo que te defina, que esa persona no tendrá un asiento permanente en tu mente. Aquí tienes una práctica que puede parecer simple, pero que actúa profundamente. Escribe el nombre de quien te hirió. Escríbelo una sola vez. Míralo. Y luego escribe debajo: «Ya no estás en mi historia, te dejo en el pasado». No es para que lo leas todos los días. Es para que lo sientas una vez. Y luego, sigas, porque nadie tiene derecho a quedarse a vivir en tu mente si ya eligió salir de tu vida. Porque tú no estás aquí para cargar con lo que el otro no supo cuidar. Estás aquí para construirte desde dentro con lo que sí permanece: tu dignidad, tu carácter, tu capacidad de mirar hacia adelante sin odio. El estoico no necesita venganza, porque su vida, vivida con verdad, ya es suficiente justicia. La mente quiere justicia, pero el alma quiere descanso. Y entre esas dos fuerzas se libra una batalla. Porque hay algo en ti que no acepta lo que pasó, que grita internamente por reparación, que quiere ver al otro caer, que quiere, al menos, escuchar un «lo siento», y está bien sentirlo. No estás roto por querer justicia, estás vivo, y quien está vivo, duele. Pero lo que no puedes permitir es que esa herida abierta se convierta en tu identidad, en la historia que repites una y otra vez, en la excusa para no avanzar, en el centro de todo lo que haces. Epicteto decía: «No es libre quien necesita algo del otro para estar en paz». Y tú no necesitas una disculpa para empezar de nuevo. Tú no necesitas que te devuelvan lo que te quitaron para volver a levantarte. La estrategia secreta del estoico no es olvidar, es convertir, tomar lo que fue injusto y hacer con eso algo útil, no para el mundo, para ti. Piénsalo. ¿Y si esa traición fue una limpieza? ¿Y si ese rechazo fue una redirección? ¿Y si esa persona simplemente salió de tu vida porque no tenía la capacidad de quedarse sin destruir? Marco Aurelio decía: «Todo lo que sucede conviene». No porque lo que te hicieron haya sido bueno, sino porque tú puedes decidir usarlo bien. Usarlo para conocerte más, para elegir distinto, para blindarte emocionalmente sin cerrarte, para fortalecer tu intuición, tu carácter, tu claridad. La injusticia, cuando se mira con ojos entrenados, no es una tragedia, es un espejo. Uno que te muestra lo que no quieres volver a tolerar, lo que ya no vas a permitir, lo que no puedes seguir cargando. Pero si no lo miras así, se convierte en un ancla. Te hunde en el recuerdo, en la expectativa, en la constante espera de que algo afuera te libere. Y lo que los estoicos sabían es que nada externo puede darte la libertad que no construiste dentro. Aquí va una práctica estoica que puedes aplicar hoy. Toma una hoja, haz 2 columnas. En una escribe todo lo que crees que perdiste por esa injusticia: tiempo, energía, paz, vínculos, todo. Sé honesto. En la otra columna, escribe lo que esa experiencia te obligó a desarrollar: fuerza, claridad, límites, silencio, sabiduría. No subestimes nada.
porque todo lo que hoy te sostiene tiene raíces en lo que alguna vez te dolió. Mira esas dos columnas. Y ahora pregúntate, ¿realmente perdí o simplemente desperté? Ese es el giro, el instante donde el resentimiento se convierte en conciencia, donde la historia deja de doler y empieza a enseñar. No es una fórmula mágica, es un camino, uno que solo tú puedes recorrer. Y cada paso que das lejos de lo que te hizo daño es una forma de decirte, no necesito justicia externa para tener paz interna. Y eso es poder estoico. La mente herida busca sentido. Quiere que el dolor se justifique, que todo tenga un porqué. Pero la vida no siempre entrega respuestas. Y ahí empieza la verdadera prueba. Porque no es difícil seguir adelante cuando todo es claro. Lo difícil es avanzar con un nudo en el alma. Con preguntas sin respuesta. Con finales sin cierre. ¿Y sabes qué es lo más duro? Saber que probablemente nunca sabrás por qué te trataron así. Nunca tendrás esa conversación pendiente. Nunca llegará esa disculpa. Y aún así, tienes que seguir. Aquí es donde entra el estoicismo. No para darte un consuelo fácil, sino para darte estructura interna, para que, incluso sin justicia externa, tú puedas sostenerte. Porque si tu paz depende de una explicación, estás atado a algo que no controlas. Epicteto lo dijo con precisión. No pongas tu tranquilidad en manos ajenas. Pero eso es lo que hacemos, ¿no? Esperamos que el otro nos dé algo para poder soltar. Una palabra, un gesto, una mirada. Y mientras esperamos, nuestra vida se detiene. Tú no estás aquí para vivir detenido. Estás aquí para caminar con lo que tienes. Incluso si lo que tienes es una herida mal cerrada, porque se puede caminar herido. Lo que no se puede es vivir atado al pasado. Marco Aurelio lo vivió. Como emperador, fue atacado, traicionado, manipulado, y aún así, escribía en silencio. Cuando la injusticia te toque, agradece la oportunidad de mostrar quién eres tú. No quién es el otro, no quién fue injusto, sino quién eres tú. Cuando podrías reaccionar pero eliges el silencio. Cuando podrías vengarte pero eliges seguir. Cuando podrías odiar pero eliges no contaminarte. Porque eso es lo que el mundo no espera. Eso es lo que desconcierta. Eso es lo que libera. ¿Y cómo se hace? Con decisión. No una vez, sino todos los días. Decidir no revisar ese mensaje. No imaginar esa conversación. No repetir la escena en tu cabeza. Cada vez que la mente te lleve ahí, tú vuelves a ti. Y eso no es pasividad. Eso es poder. Aquí tienes una práctica estoica que puedes aplicar esta misma noche. Antes de dormir, siéntate en silencio y repasa tu día. Piensa en esa situación o persona que aún duele, no para sufrir de nuevo, sino para observar. Y luego pregúntate, ¿esta historia merece ocupar espacio en mi descanso? Si la respuesta es no, repite en voz baja, no te llevo conmigo, al mañana. Hazlo cada noche, no como magia, sino como entrenamiento, porque la mente no se libera con una frase, se libera con constancia, con presencia, con valentía silenciosa. La injusticia no se borra, pero sí puede resignificarse. Y, cuando tú decides ser quien le da otro sentido, esa injusticia pierde el poder que tenía sobre ti. Ahí, justo ahí, empieza tu verdadera libertad. Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a mirar. No siempre vas a obtener justicia, no siempre se va a hacer lo correcto. No siempre vas a ser defendido, protegido, comprendido. Y cuando eso pasa, el mundo interior se desestabiliza. Porque tú sabías que diste lo mejor, sabías que fuiste leal, honesto, firme, y sin embargo,
no fue suficiente, o al menos no fue valorado como esperabas. Y entonces, ¿qué haces con eso? La mayoría reacciona desde la herida, se cierra, se endurece, pierde la fe en la gente, en el amor, en las relaciones. Empieza a vivir como si todo fuera amenaza, y sin darse cuenta, termina convirtiéndose en un reflejo del daño que recibió. Pero los estoicos lo veían distinto. Ellos sabían que no se puede evitar el dolor, pero sí se puede evitar la deformación. No permitir que lo que te pasó te desfigure por dentro. Epicteto decía, si alguien te golpea en el alma, asegúrate de que no dejas la marca tú mismo. Porque lo más peligroso no es la herida inicial, es lo que tú haces con ella. Si la transformas, o si te conviertes en ella. Y aquí entra la estrategia secreta. No se trata de fingir que todo está bien, ni de tragarte el dolor como si no pasara nada. Se trata de aceptar, mirar de frente, nombrar lo que pasó sin adornos, y luego, poco a poco, soltar, no desde la resignación, sino desde la soberanía, desde esa parte de ti que entiende que la vida sigue, y que lo único que te puede acompañar al futuro es lo que tú decidas cargar. Marco Aurelio escribió, la mente se adapta y transforma lo que la hiere en alimento para su evolución. Y eso, aunque suene poético, es radicalmente práctico. Porque puedes quedarte atrapado en la necesidad de justicia, o puedes empezar a vivir como quien ya no necesita nada para seguir adelante. No significa que lo que te hicieron no fue grave. Significa que tú vales más que esa historia, que tu paz pesa más que cualquier ajuste de cuentas, que tu camino no merece ser frenado por algo que ya pasó. Aquí tienes una práctica estoica que puede acompañarte en este proceso. Cada vez que aparezca el recuerdo, la imagen, la conversación pendiente, en lugar de huir o engancharte, pregúntate, ¿esto me pertenece ahora? Si no te sirve, si no te construye, si no te aporta, no lo tomes. Imagina que estás cruzando un puente y solo puedes llevar lo que quepa en una mochila. ¿Llevarías piedras que no te ayudan a llegar más lejos? Entonces no las lleves en tu mente tampoco. Y si alguien te pregunta por esa herida, por esa historia, no necesitas contarla con detalle. Solo puedes decir, ya no vive en mí. Porque esa es tu victoria, no borrar el pasado, sino dejar de vivir en él. Y cuando llegas a ese punto, no solo sanas, te elevas, te vuelves inalcanzable para quien te quiso destruir, porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde el propósito. Y eso no tiene precio. Hay personas que te harán daño, y ni siquiera lo notarán. Otras lo harán sabiendo exactamente lo que hacen y no se arrepentirán. Y habrá quienes incluso, después del daño, te culpen por haber sentido, por haber confiado, por haber estado ahí. Y tú, que diste todo desde un lugar limpio, te quedarás con una sensación que es más amarga que el dolor, la de haber sido invisible, no por no estar, sino por haber sido ignorado incluso cuando más presente estuviste. Es allí, donde muchos se rompen, donde algo dentro se cierra, y nace el pensamiento, nunca más me voy a entregar así. Pero cuidado, porque esa decisión, aunque parezca fuerza, también puede ser un escudo que te aísla. Y el estoico no vive escondido, vive despierto. Epicteto decía, no cierres tu corazón por lo que otro no supo cuidar. Mejora tu juicio, no tu esencia. Y esa frase puede cambiar tu camino. Porque la verdadera estrategia no es dejar de sentir. Es aprender a filtrar. No endurecerte, sino elegir mejor. No construir muros, sino desarrollar puertas que tú decides cuándo abrir. La injusticia no se evita dejando de amar, de confiar o de dar. Se evita aprendiendo a ver, a escuchar lo que no se dice,
a detectar la incoherencia, a notar cuando algo no vibra con lo que tú ya sabes que mereces. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para otros, y aún así dejó frases que hoy sirven como brújula. Tu deber es preservar tu alma limpia, sin importar lo que el mundo te arroje. Y preservar el alma no es encerrarla, es refinarla, es pulirla después de cada golpe, no esconderla. Es decir, puedo volver a confiar, pero esta vez desde la conciencia, no desde la carencia. Porque cuando confiaste, desde la necesidad, quizás no viste señales, quizás no pusiste límites, quizás diste más de lo que tenías, no porque fueras débil, sino porque estabas aprendiendo. Y ahora que sabes, no necesitas dejar de ser bueno. Solo necesitas ser más claro, más presente contigo, más firme en lo que permites y lo que no. Aquí tienes una práctica estoica para recuperar esa claridad. Haz una lista de tus límites, no como castigos, sino como recordatorios de lo que ya no vas a tolerar. Hazla con calma. Revisa dónde cediste, dónde te abandonaste por no perder al otro, y escribe una frase final. No volveré a entregarme, donde no hay reciprocidad. No necesitas que el otro lo lea. Tú necesitas leerlo, y sobre todo, vivirlo. Porque cuando alguien te trata injustamente, el mayor error es pensar que debes volverte como ellos para protegerte. Pero el verdadero poder está en protegerte, sin perderte, en volver a ser tú, pero con más conciencia, con más presencia, con más elección, y ahí, en esa nueva versión de ti, más firme, más lúcida, más serena, ya no cabe la injusticia, porque ya no hay espacio para lo que no suma. Una de las formas más sutiles de seguir atrapado en la injusticia es convertirla en identidad, en dejar que lo que te hicieron defina quién eres, en cargar esa historia como si fuera parte de ti. Y lo peligroso es que eso no siempre se nota. A veces se esconde en frases como, nunca más vuelvo a confiar, odio que me hagan esto, no me dejo de nadie. Frases que parecen fuerza, pero que muchas veces son cicatrices hablando en voz alta. Y el problema no es que hayas sufrido. El problema es cuando empiezas a relacionarte desde el miedo. Cuando cada nuevo vínculo se convierte en un campo minado. Cuando te adelantas al daño y reaccionas antes de que ocurra. Ahí ya no estás viviendo, estás sobreviviendo. Pero los estoicos no vinieron a sobrevivir, vinieron a habitar la vida con presencia, con virtud, con claridad. Epicteto decía, las circunstancias no te definen, lo que haces con ellas, sí, y eso significa algo profundo. Tu historia puede doler, pero no tiene que limitarte. Tu pasado puede pesar, pero no tiene que arrastrarte. Tú puedes decidir que lo que pasó fue parte de tu camino, no el molde de tu carácter, que fue enseñanza, no sentencia. Y ese cambio de mirada, aunque parezca pequeño, es revolucionario. Porque en lugar de vivir desde la defensa, empiezas a vivir desde la elección. Ya no das porque quieres que te acepten, das porque sabes quién eres. Ya no te cierras por miedo a ser herido. Te abres cuando sientes coherencia. Y si no la hay, no fuerzas nada. Te retiras, no como castigo, sino como protección. Marco Aurelio lo entendía con una calma poderosa. En sus escritos decía, el alma en paz no necesita explicar ni justificar sus decisiones. Y eso es lo que tú también puedes cultivar. Una paz tan clara que te permita soltar sin drama, poner límites sin culpa, cerrar capítulos sin necesidad de hacer ruido. Pero para eso, necesitas confiar. No en los demás, en ti. Confiar en que puedes volver a empezar, en que lo que te hicieron no es el final de tu historia, en que aún quedan personas limpias, vínculos sanos, espacios seguros y sobre todo,
Confiar en que, incluso si vuelven a herirte, ya no te romperás igual. Porque esta vez no estás construyendo tu fortaleza desde el rencor, sino desde la conciencia. Aquí tienes una práctica estoica que puede ayudarte a recordar quién eres sin la herida. Escribe una lista con 5 cualidades tuyas que sigues teniendo, a pesar de lo que viviste. Puede ser tu capacidad de empatía, tu honestidad, tu forma de escuchar, tu presencia, tu intuición. Escríbelas como quien se está reencontrando, como quien se recuerda, como quien se honra. Porque lo que te pasó no borró lo que eres, solo lo escondió por un tiempo. Y ahora, ya es momento de volver a ti, sin rabia, sin miedo, sin rencor, solo tú, más claro, más fuerte, más estoico. Hay un momento silencioso que no se anuncia, no se grita, no se celebra, pero marca el verdadero punto de inflexión. Es cuando dejas de querer que el otro entienda lo que te hizo, cuando ya no estás esperando una disculpa, cuando te das cuenta de que esa conversación pendiente ya no es necesaria. No porque hayas olvidado, no porque haya dejado de doler del todo, sino porque ya no te define. Ese es el instante en que recuperas tu poder, cuando el peso se suelta, cuando la historia pierde el protagonismo. Cuando tú decides que tu vida no será construida sobre lo que te hicieron, sino sobre lo que elegiste hacer con eso. Epicteto decía, la libertad comienza en el momento en que dejas de esperar algo de los demás. Y si lo piensas bien, gran parte del dolor no está solo en lo que ocurrió, está en lo que esperabas. Que ocurriera y no pasó. Esperabas comprensión, no la hubo. Esperabas reciprocidad, no llegó. Esperabas cuidado, lealtad, presencia. Recibiste frialdad, juicio o abandono. Y lo más difícil de todo, esperabas reparación, pero no vino, y tal vez nunca vendrá. Entonces, ¿vas a quedarte ahí? ¿Vas a vivir congelado en esa espera eterna? ¿O vas a soltar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú lo necesitas? Marco Aurelio escribió, la mejor forma de venganza es no parecerte a quien te hizo daño, y eso no significa fingir que nada pasó. Significa vivir de tal manera que esa persona ya no tenga ningún poder sobre tu forma de ser. Significa que puedes mirar atrás y no querer volver. No por desprecio, sino por evolución. Aquí va una reflexión profunda. Si todo lo que viviste fue una prueba, ¿qué versión de ti se supone que debía surgir de eso? ¿Una más cerrada, más temerosa, más desconfiada? ¿O una más consciente, más firme, más lúcida? Porque todo depende de cómo eliges interpretar lo que pasó, y tú puedes convertir cada injusticia en un fragmento sagrado de tu crecimiento. No necesitas que el mundo lo vea, solo necesitas que tú lo entiendas. Aquí tienes una última práctica estoica antes del cierre. Escribe una carta final, no para la otra persona, para ti. Una carta en la que te despidas de esa historia, no con rabia, con gratitud. Sí, gratitud. Gratitud por haberte mostrado lo que ya no vas a permitir. Gratitud por haberte empujado a despertar. Gratitud por haber sacado a la superficie tu fortaleza. Léela en voz baja, y luego, guárdala, o quémala, o rómpela. Haz lo que tu alma necesite, pero hazlo, porque la vida no espera. Y tú no estás aquí para quedarte atado a lo que ya no puede cambiar. Estás aquí para construir, para elevarte, para mirar hacia adelante con una calma tan profunda que ya nadie pueda volver a sacudirla. Porque cuando tú ya no reaccionas, el otro deja de tener control. Y cuando su historia ya no vive en ti, empieza la tuya.
Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que dio play a este video, porque ahora sabes que no necesitas justicia externa para encontrar tu centro, que no hace falta una disculpa para sanar, ni una explicación para seguir, ni una revancha para sentirte completo. Hoy entendiste lo que los estoicos sabían desde hace siglos. Lo que otros te hacen no define quién eres. ¿Lo que haces tú con eso? Sí. No necesitas cargar con lo que ya no tiene espacio en tu camino. No necesitas que esa historia siga siendo parte de tu narrativa. Puedes cerrar el libro, aunque el otro se haya ido sin terminar el capítulo. Puedes soltar el peso, aunque nunca te lo devolvieron. Puedes levantarte, no desde el odio, sino desde la claridad de Epicteto, que fue esclavo, libre, sabio y maestro. Lo resumió así: la única forma de ser verdaderamente invulnerable es no dejar que los demás entren sin permiso en tu alma, y eso es lo que tú estás haciendo ahora, recuperando ese permiso, recuperando ese espacio, volviendo a ti. Porque el dolor puede haber sido real, pero no es eterno, y tú tienes derecho y el deber de liberarte. Ahora, si este mensaje tocó algo dentro de ti, si algo hizo clic en tu interior, quiero que dejes en los comentarios esta frase: lo que me hicieron ya no vive en mí. Escríbela como quien firma una decisión, como quien cierra una herida, como quien vuelve a respirar con profundidad después de años conteniendo el aire. Y si quieres seguir este camino, si estás listo para cultivar una mente firme, un corazón sereno y un carácter inquebrantable, te invito a ver el próximo video del canal. Allí descubrirás cómo los estoicos respondían al rechazo, al desprecio y a la indiferencia, sin perder su poder interior. Porque este no es el final. Es solo el inicio de una vida donde tú eliges qué pesa y qué se suelta, donde tú decides quién entra y quién ya no se queda, donde por fin tomas el control. Nos vemos en el próximo video y recuerda, no estás aquí para vengarte, estás aquí para liberarte.